Soy Ángela Teruel. Hace 2 décadas que mi familia y yo, en nuestro tiempo libre, fin de semana y vacaciones, vamos al Medíjar. Es otra forma de habitar el territorio. El pueblo, la sierra, nos acogen para vivir esos momentos de paz y tranquilidad que todos necesitamos y solo el entorno rural y la naturaleza pueden brindarnos. Una constante en mi actividad artística y en mi obra ha sido trabajar sobre la memoria, aquello que nos permite conocer de dónde venimos y hacia dónde queremos dirigirnos. Os voy a hablar del último proyecto que en estos últimos meses estoy llevando a cabo. Se llama Deja que te cuente. Deja que te cuente surgió a raíz de la convocatoria de encuentros periféricos sobre despoblación rural, cultura y juventud, que se llevó a cabo el pasado mes de octubre en Almedíjar. En el encuentro coincidimos un grupo de personas con pensamientos e inquietudes afines. Los proyectos que presentamos tenían como objetivo fomentar la cooperación, crear sinergias y la utilización de la cultura como herramienta para dar visibilidad y dinamización al territorio. La participación en el encuentro y la presentación de los correspondientes proyectos nos permitieron viajar a Córcega con los compañeros que lo organizaron. Allí pudimos conocer cómo otras poblaciones pequeñas en el entorno rural habían conseguido la dinamización y puesta en valor de su territorio a través del teatro, del cine y de la música. La intensa y rica experiencia del viaje a Córcega me hizo reflexionar sobre la primera pulsión o necesidad que tuve de colaborar en el encuentro. Siempre he pensado que las personas que hacemos obra no solo trabajamos de forma individual en los estudios, no somos ajenas a la realidad que nos rodea. Tampoco las obras han de ser siempre inertes y estáticas. Podemos crear obras participativas y que el propio fluir del proceso las vaya configurando, las haga crecer y las enriquezca. Así, en mi proyecto se reafirmó la idea de participación y de creación de sinergias con otros artistas, con el fin de sumar esfuerzos para conseguir juntos un objetivo común. Deja que te cuente consiste en la creación de paisajes sonoros. Eligiendo una ruta en la propia sierra, se ha trazado una cartografía donde se instalarán varios puntos sonoros. Para ello ha sido necesario realizar una labor previa de campo, recoger sonidos de la sierra y grabarlos hasta obtener una paleta de sonidos. Para conformar los paisajes, al sonido se unirá la palabra en forma de poemas. Empieza así. Visita el Medíjar entre las montañas. Es un paraíso de felicidad. Oliendo a poleo, tomillo y romero. Este bello pueblo la vida nos da. Un romance. Cuenta la historia que cristianos, moros y hebreos a la sombra de estos montes 600 años vivieron. Espadán abraza a todos, pero son reyes de lejos los que traen la guerra ahora para engrandecer sus reinos. Y ordena el emperador que la fe es lo primero, que no pueden vivir juntos cristianos y sarracenos. Y los testimonios de los habitantes más mayores de Almedíjar. Mira, yo soy Vicente La Torre de Almedíjar. Y trabajaba en paneras,
en fin, hacía de todo, de paneras de todas clases. Y luego vino la baja y me puse con la caña. Con la caña era una faena pesada, pero llevaba gente y, en fin, me salí bien. Pero luego vino la caña de música. La caña de música es una caña que se tiene que medir 27 milímetros, si no, no vale, pero como la pagaban bien, pues ganábamos el jornal. Como portadores de la tradición oral y transmisores de la memoria colectiva. Pues cuando éramos pequeñitas íbamos a la escuela, los chicos iban a una escuela, las chicas iban a otra. Las chicas íbamos, la escuela era donde ahora es la consulta del médico. Y los chicos iban a la escuela encima del ayuntamiento, el piso de arriba. Cada uno nos íbamos a una parte, chicos con los chicos, las chicas con las chicas. Eso. Entonces, así como era en invierno que hacía frío, teníamos una estufa de leña. Y las chicas, pues los críos íbamos a lo mejor a la era a buscar cabezas de caña o palitos o lo que fuera y las llevábamos a la escuela para calentarnos. A veces nos llevábamos braseritos de casa que consistía en una caja de esas de membrillo. Yo, por ejemplo, tenía una. Y mi padre había hecho unas letras, las iniciales con un clavito, agujeritos, y así nos calentábamos. Estos testimonios relatarán las experiencias de su infancia, de su juventud, de cómo vivían, cuáles fueron sus oficios y cómo disfrutaban de su escaso tiempo de ocio. Yo toco la rondalla y ya tenía la bandurria, estando en la mili, me compré una bandurria y ensayando en la mili. Te cuenta hace años eso. Y nada, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Es que la bandurria a mí siempre me ha gustado mucho, toda la vida. Yo me paso hasta en la cama, pienso en la rondalla, date cuenta, hasta en la cama. Yo mientras pueda, yo a la rondalla es una cosa que la llevo grabada aquí en la frente, la llevo grabada. Y de noche pues pienso mucho en esas cosas porque es que me gustan mucho. Deja que te cuente es un happening sonoro por la participación de sus habitantes, pero también es un proyecto colaborativo llevado a cabo por varias personas, desde la grabación de sonidos y de testimonios a la edición de los paisajes, aportación de poemas y de un romance, y la creación de una ruta web donde se instalarán y guardarán los paisajes sonoros. El objetivo de este proyecto es recoger la tradición oral, que no se pierda el patrimonio inmaterial del pueblo, que se puedan transmitir conocimientos a futuras generaciones, que nos ayude a reafirmar nuestra identidad como pueblo, comprender la interacción con el medio que nos rodea y reflexionar sobre el pasado, presente y futuro del territorio que habitamos.